Bueno, hoy vamos a analizar un tema que la verdad nos toca a todos. ¿Cómo tomamos decisiones en un mundo que, bueno, nos ahoga en información? Y no es solo que estemos ocupados, ¿no? Es que todo se ha vuelto increíblemente complejo. Exacto. Y para desgranar esto, nos vamos a sumergir en el epílogo de un libro fascinante sobre la psicología de la influencia, de Robert Cialdini. La idea es entender por qué nuestro cerebro tira de atajos mentales para poder funcionar, ¿verdad? Esa es la misión. Y ver cómo esos atajos, que son súper necesarios, pues también nos hacen vulnerables. Y para arrancar, tengo una anécdota que es oro puro. A ver, cuenta, cuenta. Vale, nos vamos a los años 60. Un plato de televisión en Estados Unidos. El presentador Joe Pine, un tipo famoso por ser, bueno, un hueso duro de roer. Ajá. Y de invitado tiene al músico Frank Zappa. En esa época, claro, el pelo largo en un hombre era casi una declaración de guerra. Me lo imagino. Pues nada más sentarse Zappa, Pine le suelta el primer dardo. Supongo que tu pelo largo te convierte en una chica. Vaya. Directo a la yugular. Totalmente. Pero Zappa, sin inmutarse, le devuelve la jugada al instante. Le dice, ¿supongo que tu pata de palo te convierte en una mesa? ¡Qué bueno! Es una respuesta brillante. Y es que además captura la esencia de todo esto. Totalmente. Lo que hace Zappa es un espejo perfecto de lo que le hace Pine. Los dos usan la misma lógica, primitiva. Sí, la misma. Cogen una única característica que llama la atención, el pelo largo, la pierna ortopédica, y a partir de ahí sacan una conclusión general que es, bueno, absurda. Claro. Y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Que a menudo para decidir o para juzgar no lo analizamos todo. Para nada, nos agarramos a una sola pieza de información que nos parece que representa toda la realidad y, a ver, ese atajo suele funcionar, pero a veces nos puede llevar a errores garrafales. Espera, entonces esto de usar una sola pieza de información no es algo solo nuestro. Tiene raíces más biológicas, por así decirlo. Exacto. Y aquí el autor nos lleva a un terreno que es sorprendente. El comportamiento animal. Resulta que este mecanismo de atajo es la norma en gran parte del reino animal. Ah, sí. Sí, y el ejemplo que usa es el de la pava madre. Los etólogos descubrieron que todo el instinto maternal de una pava, que es súper fuerte, se activa con un único estímulo, A ver, el sonido pío pío de sus polluelos. solo por el sonido. Me cuesta creer que algo tan complejo como el instinto maternal se reduzca a un simple interruptor. Pues así es. El experimento es fascinante y un poco cruel también, la verdad. Cuenta. Los científicos le pusieron a una pava madre una mofeta disecada. La mofeta es su archienemigo natural. Claro, la atacaría. Y lo hizo. La atacó con una furia increíble. Hasta ahí, todo normal. Pero entonces metieron un pequeño altavoz dentro de la mofeta que emitía el pío pío de un pollualo. No me digas que... Sí, tal cual. En el instante en que oyó el pío pío, la pava no solo dejó de atacar a su enemigo mortal, ¡Qué fuerte! sino que se acercó, la acogió bajo sus alas y la trató como si fuera una de sus crías. El interruptor del instinto maternal se activó y anuló todo lo demás. Es alucinante. Y lo más inquietante es la otra cara de la moneda. Si uno de sus polluelos de verdad, por lo que sea, no emite ese sonido, la madre lo ignora o incluso lo ataca hasta matarlo. ¡Qué barbaridad! El pío pío lo es todo. Pero claro, se podría decir que el cerebro de una pava es simple. Nosotros somos diferentes. Y lo somos, desde luego. Nuestra capacidad para procesar un montón de información a la vez es lo que nos ha hecho la especie dominante. Pero ahí está la gran paradoja de nuestro tiempo. ¿Cuál? Que para ser eficientes en este mundo que hemos creado, cada vez nos vemos más forzados a dejar de lado ese análisis complejo y a volver a un modo de respuesta más primitivo, más automático, como el de la pava. Pero, ¿no es un poco pesimista? ¿Decir que volvemos a ser como los animales? El simple hecho de darnos cuenta de que estamos usando un atajo ya nos diferencia, ¿no? Sin duda, la autoconciencia es una diferencia clave, pero no anula el problema. Ocurre constantemente, sobre todo cuando estamos apurados, estresados, cansados. O cuando algo no nos importa lo suficiente, supongo. Justo. En esos momentos, nuestro cerebro busca el camino fácil. No se lee los 37 puntos de un contrato, busca la firma de un abogado de confianza. No se lee 50 reseñas de un restaurante. No mira si tiene 4,5 estrellas y si está lleno. Y ya está. Exacto. Nos centramos en una sola pieza de buena evidencia y actuamos. Y la conclusión del autor es bastante chocante, la verdad. A ver.
que con el mismo cerebro que usamos para crear una civilización complejísima, hemos creado un entorno tan saturado que nos obliga a usar ese cerebro de la forma más simple posible para poder navegarlo. Para entender la escala de esa saturación, el autor nos propone un viaje en el tiempo. Menciona a John Stuart Mill, el filósofo y economista. Sí. Murió en 1873 y se le consideró el último hombre que lo sabía todo. O sea, una sola mente podía abarcar todo el conocimiento humano relevante de su época. Oye, esa idea es de risa, simplemente. Totalmente. Hoy, un premio Nobel de Física seguramente no entiende ni la mitad de lo que publican sus colegas en otras áreas de la física. El conocimiento ha entrado en una expansión monstruosa. Sí, es una locura. Se calcula que la mayor parte de la información que manejamos tiene menos de 15 años. En algunos campos del conocimiento se duplica cada 8 años. Y no solo en la ciencia. Pasa en la nutrición, en la crianza, en las finanzas. Es una avalancha constante. Y hay un dato que te asegura que esto no va a parar. ¿Cuál? Se estima que el 90% de todos los científicos que han existido en la historia están vivos y trabajando ahora mismo. ¡Qué barbaridad! Es un motor de complejidad que se autoalimenta. Exacto. Alvin Toffler lo clavó en su libro El shock del futuro. Novedad, fugacidad, diversidad y aceleración. Esas son las palabras clave de nuestra era. Y la tecnología ha sido el gran motor de todo esto. Al principio eran las grandes corporaciones las que tenían el poder. Sí, el libro cita al presidente de Citicorp, que en los 80 ya presumía de que su empresa podía decirle a casi cualquiera en el mundo casi cualquier cosa, de inmediato. Pero eso ya es prehistoria. Ahora, como predijo un editor de The Economist, cualquier zopenco, y cito textualmente, sentado en su casa con un ordenador, Sí. tiene acceso a una cantidad de información que habría dejado KO al mismísimo Einstein. Y aquí está la trampa. A ver. La tecnología avanza a una velocidad exponencial, pero nuestra capacidad biológica para procesar información es en esencia la misma que hace miles de años. Y esa deficiencia autoimpuesta nos obliga a depender más y más de los atajos. Ya no son un lujo. Son una herramienta de supervivencia. Exacto, para no quedarnos paralizados. Vale, de acuerdo. Entonces, si no podemos vivir sin estos atajos, ¿cómo distinguimos cuándo nos ayudan y cuándo nos están tendiendo una trampa? Esa es la pregunta del millón. Y el autor propone una distinción que es muy útil. La diferencia entre aliados y explotadores. Explotadores. Sí, no hay nada malo en usar los atajos. De hecho, los principios que los activan suelen ser guías muy fiables. El libro se centra en 6 principios clave. Vale, has mencionado 6. Reciprocidad, coherencia, prueba social, simpatía, autoridad y escasez. Ya hemos hablado de la prueba social, eso de que si mucha gente hace algo, pues será lo correcto. ¿Podemos desgranar otro par para que se entienda bien? Claro. Pensemos en la autoridad. Nuestro atajo mental es, si una persona experta lo dice, debe ser verdad. Súper útil. Confiamos en los médicos, en los pilotos. Claro. Nos ahorra tener que aprender medicina para tomar buenas decisiones. Un aliado sería un dentista que te recomienda una pasta de dientes basándose en estudios clínicos reales. Te está ayudando. Vale. ¿Y el explotador? Un explotador sería un anuncio que viste a un actor con una bata blanca, le cuelga un fonendo y le hace recitar un guión para vender un producto milagro. Está falsificando la señal de autoridad. Exacto. Para activar nuestro atajo de forma fraudulenta. Entendido. ¿Y qué me dices de la escasez? El principio de escasez se basa en que las oportunidades parecen más valiosas cuanto más limitadas son. Y de nuevo, suele ser un atajo correcto. Lo que es raro o se acaba suele tener más valor. Eso es. Un aliado sería una galería de arte que te informa de que una obra es una edición limitada y numerada. Es información real. Un explotador sería una web de viajes que te mete prisa con un mensaje de Solo quedan 2 habitaciones a este precio. ese. Cuando en realidad es un contador falso diseñado para crear una urgencia artificial y que compres sin pensar. Tengo que admitir que he caído en esa más de una vez. Todos hemos caído. Por eso es tan efectivo. Juega con nuestro miedo a perdernos algo, el famoso FOMO. Y lo que hacen estos explotadores es secuestrar estos principios tan útiles. El problema no es el atajo, es quien lo corrompe. El libro da más ejemplos. Las risas enlatadas en las series de televisión son un caso clarísimo de explotación de la prueba social. Totalmente. Ríete ahora, todo el mundo se está riendo, aunque el chiste sea malísimo.
O el camarero que al empezar el turno mete un par de billetes suyos en el bote de las propinas. Sí, para que parezca que la gente ya está siendo generosa. Exacto. O la discoteca que crea una cola larguísima a propósito, para que pienses que es el local de moda, aunque por dentro esté medio vacío. Ese es un clásico. Es una prueba social completamente fabricada. Vale, el diagnóstico está claro. Nuestros mecanismos de supervivencia mental están siendo atacados sistemáticamente. Ante esto, ¿qué propone el autor? ¿Volvernos unos cínicos que no se fían de nada? Todo lo contrario. Volverse un cínico y analizarlo todo hasta la parálisis es imposible y, de hecho, contraproducente. La propuesta del autor es mucho más activa y, la verdad, sorprendente. A ver. Aboga por un contraataque enérgico y subraya algo importante. Esto no es una guerra contra el capitalismo o las ganas de ganar dinero. Ah, vale. El problema, la verdadera traición, es intentar obtener ese beneficio amenazando la fiabilidad de nuestros atajos, porque eso nos perjudica a todos como sociedad. Entiendo la lógica, pero seamos sinceros. ¿Quién tiene la energía para confrontar a un camarero por poner dinero en su bote o a la gente en la cola de una discoteca? Suena agotador y un poco violento. ¿No es más fácil ignorarlo y ya está? Es una objeción totalmente válida, y es la reacción natural de la mayoría. Pero el argumento del autor es que no lo hacemos por el placer de la confrontación en ese momento. Entonces, ¿por qué? Lo hacemos porque cada vez que dejamos pasar una de estas falsificaciones, ese atajo se vuelve un poco menos fiable para todos. Es como si dejáramos que alguien echara una gota de veneno en el pozo del pueblo. Buena analogía. Una gota no mata a nadie, pero si todo el mundo lo hace, al final el agua deja de ser potable. Cada vez que un explotador corrompe la señal de prueba social, nos volvemos un poco más ciegos y sordos a las señales sociales de verdad. Visto así, es una cuestión de responsabilidad cívica, de mantener limpio el entorno cognitivo. Exactamente. Por eso las acciones que propones son tan directas. Boicotear activamente los programas con risas enlatadas. Vale. Si descubrimos el truco del camarero, no dejarle propina. Si nos damos cuenta de que la cola de la discoteca es falsa, irnos y explicarle el motivo a los que siguen esperando. Llega a decir cosas bastante fuertes, ¿no? Sí, llega a decir que deberíamos estar dispuestos a usar el boicot, la amenaza, la confrontación, la censura, la diatriba, casi cualquier cosa para tomar represalias. Suena extremo, pero la lógica es que el daño que causa no es trivial. Claro, nos están quitando herramientas esenciales para el día a día. Entonces, lo que está en juego no es que nos engañen para comprar una pasta de dientes. Lo que está en juego es nuestra capacidad para funcionar en el mundo que hemos construido. Si no podemos fiarnos de la autoridad, de la escasez, de lo que hacen los demás, estamos perdidos. Has dado en el clavo. Nos obligan a volver a la casilla de salida en cada decisión, y eso es insostenible. En la vida moderna, estos atajos ya no son un lujo, son una necesidad absoluta. Socavar su fiabilidad es sabotear nuestro sistema operativo mental. Exacto. Por eso la defensa debe ser, según él, tan vehemente. Bien, pues hagamos balance. El mensaje central parece claro. Vivimos en un mundo que nos desborda y para sobrevivir nuestro cerebro usa atajos mentales, un sistema heredado de procesos evolutivos muy antiguos, casi animales. Y estos atajos son vitales, pero también son nuestra gran vulnerabilidad. Y existe toda una industria dedicada a explotar esas vulnerabilidades, falsificando las señales en las que confiamos para que tomemos decisiones que les beneficien a ellos. No a nosotros. Y la defensa que se propone no es la parálisis por análisis, que es justo lo que querrían los explotadores. Sino todo lo contrario. Y contundente de la integridad de nuestros atajos. Protegerlos para que sigan siendo herramientas fiables para todos. Es una llamada a la acción en toda regla. Sin duda. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para quien nos escucha. El texto de Cialdini se centra en los explotadores externos, anunciantes, vendedores, estafadores. ¿Sí? Pero si traemos esta idea al mundo de hoy, al de las redes sociales y los algoritmos, ¿hasta qué punto nos hemos convertido en nuestros propios explotadores? A ver, desarrolla eso. ¿Con qué frecuencia usamos una prueba social fabricada a medida para nosotros por un algoritmo solo para confirmar nuestras propias creencias? Cuando nuestro feed nos muestra un aparente consenso, que en realidad es un espejismo diseñado para mantenernos enganchados. Claro. ¿No estamos, en el fondo, participando en la falsificación de una de esas señales para nuestro propio consumo?
Y al hacerlo, ¿no estamos debilitando poco a poco nuestra propia capacidad para tomar decisiones bien fundamentadas sobre el mundo real? Hmm, Esa es una pregunta inquietante. Nos deja pensando, desde luego.